El surgimiento de Moscovia, un análisis detallado de la formación del Principado de Moscú y su ascenso al poder. El surgimiento de Moscovia, también conocido como el Principado de Moscú, es un capítulo fundamental en la historia de Rusia que marcó el inicio de lo que eventualmente se convertiría en el Imperio ruso. Este periodo abarca aproximadamente desde finales del siglo XIII hasta principios del siglo XVI. Durante este tiempo, Moscovia emergió de ser un pequeño y modesto principado a convertirse en la entidad centralizadora más influyente de la región, superando a otros principados rusos y estableciendo las bases para la unificación de las tierras rusas y la futura expansión del poder ruso. Contexto histórico previo. Para entender el surgimiento de Moscovia, es esencial situar el contexto en la fragmentación política de la Rus de Kiev. Durante el siglo XII, la Rus de Kiev, una federación de principados eslavos del este, comenzó a desintegrarse debido a la creciente fragmentación interna y la presión externa de invasores como los mongoles. La invasión mongola en la década de 1230 devastó los territorios rusos, destruyó ciudades importantes y subordinó a la mayoría de los principados rusos bajo el dominio del Kanato de la Horda de Oro. Durante este periodo de dominación, los príncipes rusos se vieron obligados a rendir tributo a los kanes mongoles, pero también se les otorgó autonomía local en sus territorios a cambio de su sumisión. El Principado de Moscú, fundaciones y primeros líderes. El Principado de Moscú comenzó como un pequeño enclave alrededor de la ciudad de Moscú, una fortaleza de madera en los ríos Moscova y Neglinaya. Se menciona por primera vez en las crónicas en 1147. Durante las primeras décadas de su existencia, Moscú era un centro insignificante comparado con otros principados rusos como Novgorod, Tver y Vladimir Suzdal. Sin embargo, bajo el liderazgo del príncipe Daniel Alexandrovich, 1276 a 1303, Moscovia comenzó a ganar importancia. Daniel fue el hijo menor de Alejandro Nevsky, el famoso héroe de la Rus de Kiev. A pesar de ser un principado relativamente pequeño y débil en comparación con sus vecinos, la ubicación estratégica de Moscú en la intersección de rutas comerciales y fluviales permitió un crecimiento económico gradual. El papel de la dinastía de los Danilovich y la expansión territorial. Los sucesores de Daniel, en particular sus hijos y nietos, como Iván I de Moscú, Iván Kalita, emplearon una combinación de astucia política, alianzas matrimoniales y manipulación diplomática para expandir sus dominios. Iván I, quien reinó desde 1325 hasta 1340, fue un maestro en el arte de ganar el favor del Kanato de la Horda de Oro. Utilizó la posición de Moscú como centro recolector de tributos para la Horda, ganando el título de Gran Príncipe de Vladimir y consolidando su poder frente a otros principados competidores como Tver. Este título no solo significaba prestigio, sino también la preeminencia en la recaudación de impuestos y tributos de los demás príncipes para los mongoles. Moscovia comenzó a usar estos recursos financieros para fortalecer su poderío militar, expandir su territorio y sobornar a oficiales mongoles cuando fuese necesario. El asunto de la Iglesia Ortodoxa rusa y la legitimidad religiosa. Otro factor clave en el surgimiento de Moscovia fue su relación con la Iglesia Ortodoxa rusa. En 1326, el metropolitano Pedro de Kiev trasladó su sede a Moscú, lo que convirtió a la ciudad en un centro espiritual del cristianismo ortodoxo. Este movimiento fortaleció enormemente la posición de Moscú como un líder no solo político, sino también religioso en las tierras rusas. La conexión con la Iglesia proporcionó una legitimidad adicional a los príncipes moscovitas, quienes se presentaban como defensores de la fe ortodoxa y líderes naturales de los pueblos rusos cristianos contra la dominación mongola y la influencia católica occidental. Consolidación del poder y centralización bajo Dmitri Donskoy e Iván III. Uno de los hitos más importantes en la historia temprana de Moscovia fue la victoria en la batalla de Kulikovo en 1380 bajo el liderazgo del príncipe Dmitri Donskoy. Aunque no resultó en la independencia inmediata de la Horda de Oro, esta batalla representó la primera gran victoria militar de un príncipe ruso sobre los mongoles y elevó el prestigio de Moscú como defensor de las tierras rusas. Moscovia empezó a ganar reconocimiento como la fuerza unificadora de los principados rusos. El proceso de centralización continuó con gran éxito bajo el reinado de Iván III, conocido como Iván el Grande, 1462 a 1505. Iván III logró lo que ningún otro príncipe ruso había hecho antes, la consolidación casi completa de las tierras rusas bajo el control de Moscovia.
Aprovechando la fragmentación y debilitamiento de la Horda de Oro y el declive de otros principados, Iván III se anexionó o subyugó a través de la fuerza y la diplomacia a varios de los principados rivales, incluyendo a Novgorod en 1478 y a Tver en 1485. Iván III también rompió formalmente con la Horda de Oro al negarse a pagar tributo en 1480, un acto simbólico que marcó el fin de la tiranía tártara y el comienzo de una Rusia más unificada y soberana. La idea de la Tercera Roma y la expansión de Moscovia. Con Iván III y su sucesor, Basilio III, Moscovia comenzó a ver su papel no solo como un estado regional, sino como el sucesor legítimo del Imperio bizantino después de la caída de Constantinopla en 1453. La noción de Moscú como la Tercera Roma fue promovida por pensadores religiosos rusos y significaba que Moscú, como el centro del cristianismo ortodoxo, era el heredero espiritual de Roma y Bizancio. Este concepto se convirtió en un elemento central de la ideología estatal rusa en los siglos siguientes y reforzó la idea del liderazgo de Moscovia sobre los demás principados y pueblos eslavos orientales. Conclusión: de principado a gran potencia regional. El surgimiento de Moscovia es un ejemplo de cómo un pequeño y aparentemente insignificante principado puede, a través de una combinación de estrategia política, alianzas religiosas, guerra y diplomacia, transformarse en un estado centralizador poderoso. Desde sus humildes comienzos como una modesta ciudad en el bosque, Moscovia se convirtió en la base de un nuevo imperio ruso que se extendería desde Europa del Este hasta el lejano Oriente. Este proceso de consolidación y expansión sentó las bases del zarato ruso y, más tarde, del Imperio ruso, que jugaría un papel dominante en la política europea y asiática durante siglos.